Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con la segunda parte del tema, la asunción de María al cielo. Nos quedamos en Eva, por medio del fruto prohibido, pecó, hizo caer a Adán y perjudicó a toda la humanidad. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, reconoce a Cristo como el fruto del vientre de María. El paralelismo es evidente. Estamos en la tipología de María y el arca de la alianza. Si Cristo toma su carne de María, se encarna en su vientre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 14, y nace como persona, Gálatas capítulo 4 versículo 4. La carne de María debe ser santa y no estar sujeta a un final diferente que el de su hijo. Si Adán sufrió el mismo destino que Eva por haber participado en el pecado original, María debe gozar de la misma promesa que su hijo por haber participado de modo obediente en el plan de salvación. Este paralelo debemos profundizarlo más para comprender que María Santísima debía y merecía compartir las primicias de ser asunta al cielo luego de la resurrección de su hijo. Si notamos, es claro por el Génesis que es Eva quien primero peca y luego hace pecar a Adán. Para San Pablo, el pecado es netamente de Adán. Sin embargo, el Antiguo Testamento sostiene que el pecado entró por la mujer. Por la mujer comenzó el pecado y por la mujer todos morimos. Eclesiástico capítulo 25, versículo 24. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 14. San Pablo afirma que por Adán entró el pecado en el mundo, y esa carne de Cristo no fue presa de la corrupción, como bien enseña San Pedro. Porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 27. Vemos de este modo que Cristo toma su carne de María y esta carne no sufre la corrupción. ¿Qué sentido tiene que la carne de Cristo no sufra corrupción, pero la de su madre, de quien la tomó, sí? Del mismo modo que Adán y Eva son una sola carne, Jesús y María comparten la misma carne, pues de ella la tomó. Las consecuencias del pecado, si bien son diferentes en Adán y Eva, ambos son expulsados del paraíso, es decir, la primera pareja va a compartir el mismo lugar común. Así que lo echó Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Podemos confiadamente afirmar que así como la primera pareja comparten el lugar común por el pecado, Jesús y María comparten el lugar común por la obediencia y la gracia de Dios. Ahora bien, el cielo no es un lugar común que será exclusivo de Jesús y María. Los que mueran en gracia de Cristo perfectamente purificados recibirán el premio de la vida eterna en la resurrección final. Pero María no necesita esperar eso porque nunca estuvo sujeta al pecado, lo que explicaremos más adelante. El Apocalipsis nos enriquece con una figura sobre el Apocalipsis nos enriquece con una figura sobre los que alcanzan la eternidad. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Es interesante notar cómo San Juan nos recrea los elementos de la caída, tanto en su evangelio como en el Apocalipsis, para poder ver que en esta nueva creación, la Virgen María junto al árbol de la cruz ha vencido con una fe inquebrantable y recibido de Cristo el título de Madre de los creyentes, como nueva Eva. Ha resarcido con su fe lo que perdió Eva, que brota de la gracia de Cristo y de su sacrificio redentor en la cruz,
Es preciso notar el paralelo evidente en ambos momentos. Adán llama a Eva su esposa por ser madre de los vivientes, luego de haber caído tentada al pecado comiendo del árbol y por ende expulsada del paraíso. Cristo llama a su madre mujer o madre de su apóstol, luego de haber permanecido firme junto al árbol de la cruz y por ende mereciendo la gloria reservada para los que son fieles al Señor. Es por tanto conforme el mensaje y el actuar de Dios que María merezca un destino distinto al de Eva. Si una debe esperar la resurrección final por la culpa de la corrupción de su carne, María no debe estar sujeta a esto precisamente por su obediencia a Dios. Pero ¿es correcto interpretar que María sea la nueva Eva? Respondemos que sí, y así lo interpretaron varios padres de la Iglesia en sus inicios. Y aporta mucho al tema traer dichas citas para comprender cómo ya en el siglo II se veía a María como la nueva Eva, por su participación en el plan de salvación del nuevo Adán, que es Cristo. San Justino Mártir en el siglo II escribe: si por medio de la Virgen Cristo se hizo hombre, es porque el plan divino establece que por el mismo camino en que comenzó la desobediencia de la serpiente, se encontrará también la solución. En realidad, Eva era virgen e incorrupta cuando acogió en su seno la palabra que le dirigió la serpiente y dio a luz la desobediencia y la muerte. Por el contrario, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva, evangelizó menum, de que el Espíritu del Señor vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, de manera que el ser santo nacido de ella sería hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Posteriormente, en el siglo III, San Irineo mantiene esa línea. El Señor vino y se manifestó en una verdadera condición humana que lo sostenía, siendo a su vez esta humanidad sostenida por Él. Y mediante la obediencia en el árbol de la cruz, llevó a cabo la expiación de la desobediencia cometida en otro árbol, al mismo tiempo que liquidaba las consecuencias de aquella seducción con la que había sido vilmente engañada la Virgen Eva, ya destinada a un hombre, gracias a la verdad que el ángel evangelizó a la Virgen María, prometida también a un hombre, pues de la misma manera que Eva, seducida por la palabra del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato. Así María fue evangelizada por la palabra del ángel para llevar a Dios en su seno gracias a la obediencia a su palabra. Y si aquella se dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Adversus Aer 3, 22, 4. Queridos hermanos en Cristo Jesús, en esta segunda parte, aquí vamos a dejarle y continuamos en el siguiente video con la tercera parte. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.